¿Creíste que no me iba a dar cuenta? ¿Eh? ¿Acaso crees que soy idiota? Deja el arma. Josefina, Gerardo y Felipe. Voy a hacer que se ataquen entre los tres. Lo que me da gusto es que tú tienes una enemiga más grande que yo. Tienes que ver con Vicente García. Lo ayudaste a planear el atentado en mi contra, ¿verdad? Alejandro no fue ningún asesino. ¿Por qué no le preguntas a tu papá? Deberías ocuparte de las cosas tan graves que ocurren en tu casa. ¿Y como qué cosas graves suceden según tú? Como lo que ocurre entre tu mujer y el conde. Es una buena idea separarnos sin que nadie se dé cuenta, sin llamar la atención. Pues qué bueno que estemos de acuerdo. También quiero que mantengas vigilada a mi esposa. Y si visites regularmente al conde. Al parecer, Vicente está en la quiebra. ¿En la quiebra? Claramente mi matrimonio con su hija era puro interés. Lamento mucho que tu novio haya cancelado la boda. Estás muy cerca de tu padre. Tu padre es Felipe Zambrano. Identifican a la mujer muerta en el lago. Y si Gerardo está intentando inculpar a Vicente, es que esa muertita la tiene encima. Yo no confío en usted, así que aquí me voy a quedar. Brendan cambió su plan, tal cual lo pediste. Yo me voy a encargar de sus comidas. ¡Eso es absurdo! Esas escrituras que me dio, usted sabe perfectamente que son falsas. Usted no tiene nada con qué demostrarme lo que está Te diciendo. equivocas, Vicente. Yo soy Alejandro Gaitán, el hombre al que tú condenaste con tus mentiras. ¡Alejandro está muerto! Sí. Alejandro está muerto. Y regresé para hacerte pagar. Vicente va a enfrentar su pasado de la peor manera. Cayetana, ¿tú me secuestraste? ¿Por qué no empiezas a llamarme por mi verdadero nombre? ¿Amelia? Eres un desalmado. ¿Cómo te atreves a pedir compasión? Te voy a pagar con la misma moneda. Adelante. No. Por favor, ten piedad, Amelia, por favor. Por favor, no me mates. No. No me mates, no. No. No, por favor, Amelia, no, ten piedad, Amelia, por Tú favor. ni siquiera dudaste cuando empujaste a mi papá. Por favor, perdóname. Enterraste viva a tu exmujer dándola por muerta. Tu hotel se quemó y no lo tenías asegurado. Estás ahogado en deudas. Completamente arruinado. Van a pensar que te suicidaste, Vicente García. No, por favor, perdóname, por favor, no me suelte, no. Solo hay una manera de que yo te dé una oportunidad. Sí, dime, haré lo que quieras, haré lo que digas. La única opción que tienes para que yo te perdone la vida es que te entregues a las autoridades y confieses todos los crímenes que has cometido. Sí, lo haré inmediatamente, me voy a entregar y diré todo lo que he hecho, todo lo malo que he hecho, te lo juro. Si no lo haces, el conde va a ordenarle a sus hombres que te encuentren y te maten. No, lo haré. Iré inmediatamente con la policía y les diré todo lo que he hecho. Pero por favor, no me mates, por favor. Es que no te creo. No me inspiras nada de confianza. Es mi vida, de verdad. Lo voy a hacer, perdóname. Mi papá era lo que yo más quería. ¡Y tú lo mataste, maldito! Por favor, perdóname. No te me acerques, asqueroso. No te me acerques, desgraciado. ¡Lléveselo! Por fin. ¿Vas a huir? Ya no hay nada que hacer aquí en San Jacinto, hija. Se acabó todo para nosotros. Vámonos. No, papá, yo no me voy a ningún lado. Yo lo que quiero que me digas es la verdad. Mira, hija, cuando estemos en un lugar lejos de aquí, seguros, con gusto te invito a un café y te explico todo. Pero en este momento necesito que vayas por tus cosas y nos vayamos de aquí. ¿Por qué vas a huir si eres inocente? Porque no tengo tiempo para explicar, ni para defender mi inocencia. Por eso, porque me tendieron una trampa. Y si me meten al bote, no voy a poder defenderme. ¿Quién?
¿Quién te metió una trampa? Mira, hija, no tengo tiempo para explicarte las cosas. Deja de estar preguntando tarugadas y ve por tus cosas ya. ¿Entonces es cierto lo que dicen? ¿Que eres traficante? ¿Que golpeabas a Carmen? Mira, ¿Que te enterraste? ¡basta! Por fin pude vengar tu muerte, papá. El conde nos está esperando de regreso en el palacio, señora. Que sigan a Vicente. Y si no cumple su palabra, llamen a la policía. No hay que permitir que escape. La medicina que le recetó el doctor del conde le sentó muy bien. Míralo. Al parecer no era nada grave. Los chamacos son más fuertes de lo que imaginamos. ¿Y tú cómo te sientes? La verdad es que aún tengo mucho miedo, Guillermo. Pues no deberías. Vicente ahora mismo se está entregando a las autoridades. ¿Cómo? Cayetana lo enfrentó y le dio a elegir entre entregarse voluntariamente o una cacería. Vicente jamás haría eso. Es verdad. Todo lo que decían de ti. Así has tratado a todas las mujeres de tu vida. A Carmen. A Violeta. ¡También golpeaste a mi hermana, papá! ¡Hija! ¡Solo te importo yo! ¡Dame! ¡Ándale, pégame! ¿Qué no estás viendo la tempestad? ¿Por qué no te hincas? ¿Eh? ¿Qué? ¿Me quieres volver loco? ¡Pues tú qué! ¿Qué quieres subirme dejando sola? Hija. Doloritas. Hija. Esto es lo más hermoso que me sucedió en la vida. De verdad. Por tus cosas y vámonos. Tú eres mi niña consentida. Mi favorita. Ese hombre es un cobarde, Guillermo. Y mientras él siga libre, yo siento que Luisito y yo corremos peligro. Lo mejor va a ser usar los pasaportes que me consiguió el conde y largarme muy lejos de aquí con mi hijo. A ver, ni el conde ni yo vamos a permitir que ese tipo vuelva a lastimarte. Además, ¿qué vas a hacer con un niño tú sola? Pues no lo sé. Pero por él soy capaz de todo. Y lo voy a sacar adelante, de eso no tengo duda. Yo tampoco. Eres una mujer muy fuerte y valiosa. Te mereces lo mejor en la vida. ¿De verdad me quieres, papá? Claro que te quiero, hija. ¿Y tú crees que eso es lo mejor para mí? ¿Que me vaya contigo? ¿Viviendo escondidos? ¿Huyendo? Será por muy poco tiempo en lo que logro demostrar mi inocencia. Yo no quiero vivir como una prófuga. Jamás hubiera creído que tú me dieras la espalda. Seguí el plan al pie de la letra. La policía ya debe estar detrás de Vicente. Sabíamos que no iba a entregarse por su propia cuenta. Por un momento estuve tentada a dejarlo caer. Yo quería verlo muerto. Ya verás que después de esto vas a encontrar la paz. Gracias por ser mi fuerza, mi apoyo. Tranquilízate, tranquilízate. Ya todo va a estar bien. ¿Ya nos vamos? Sí, hay que irnos aquí cuanto antes. ¿Qué Mariana. tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Te pedí que no te fueras. Estabas muy ocupado. No, por favor, no malinterpretes la situación, no hay nada de eso. Acuérdate lo que te pedí, tiene que ser hoy mismo. ¿Sí? La señora Mariana estuvo con doña Paulina ahí en el Palacio del Conde
Tiene usted una bella familia, señor Villarreal. ¿Es usted casado, don Joaquín? Para mi desgracia, el amor no ha sido tan generoso en mi vida como con usted. Señora Mariana. Conde, bienvenido. Esta es su casa. Gracias. ¿Dónde están los hombres que pedí? ¿Dónde? Aquí en la hacienda, patrón. Tráemelos inmediatamente. Tengo nuevas órdenes para ellos. ¡Tráemelos! Permiso. ¿Cómo te voy a extrañar, eh? Hasta que se me hizo verte feliz. Ya te merecías vivir una historia de amor, Amaranta. Pues sí. ¿Pero y tú? ¿Para cuándo? Ya deja de sufrir, empieza una nueva vida. Se dice fácil, ¿no? No, pues es que es fácil. Deja el drama. A ver, ¿hasta cuándo vas a seguir siendo el empleado bien pagado del conde? Agarra todo ese dinero que tienes ahorrado, llévate a tu hijo. Empieza en una nueva vida. ¿Y mi corazoncito? ¿Mi ilusión? Tu ilusión. Esa ilusión tiene nombre y apellido y por ahí anda. Se llama Cayetana Carrá. Ay, olvídate de esa mujer. Mira, esa mujer va a vivir eternamente enamorada del conde. No puedo, Amaranta. Tú sabes muy bien que el corazón no se manda. Así que no me pidas que la deje de amar porque de plano no puedo. Hermano del alma. ¿Qué traes, mujer? Este ya es el tercer plato que rompes. Te vas a acabar la vajilla. Olvídalo, ayúdame a limpiar. No. A ver, si estás tan mal, tienes que desahogarte. ¿Qué pasó? Es que me tocó mirar algo que... Ay, no me lo puedo quitar de la cabeza. ¿Cómo? ¿Un aparecido? Ay, Dios mío. Sí, me habían dicho que en esta casa espantan. Ay, no, qué aparecidos ni qué 8 cuartos. Bueno, mira, te voy a contar para que me entiendas. Lo que pasó es que vi a la señora Paulina platicando con una mujer y las dos estaban así como... Pues así como muy acarameladas. Como si fueran un hombre y una mujer noviando. ¿Me entiendes? Y estaban hablando de encontrarse luego a solas. ¿Dos mujeres noviando? ¿Es lo que acabas de decir de mi esposa, Chole?